escucha? Sí se escucha, doctora. Muchísimas gracias, Sí, sí se muy escucha. amable. Muchas gracias, buenos días. De antemano pido una disculpa que estoy en tiempo corrido de trabajo ahorita y justo antes de iniciar me estaban hablando de algo ahí, me retrasé un par de minutos, entonces me disculpo, pero estamos de lleno para nuestra clase. ¿Estamos bien? Bueno. Vamos a iniciar entonces, como siempre, haciendo un pequeño, muy breve repaso de lo es solo para retomar el tema que estábamos viendo. Mercantilamos del comerciante individual, definimos lo que era un comerciante individual, también hablamos que las profesiones o los profesionales libres no podían ser considerados como comerciantes individuales. Hablamos de las características que tenían los comerciantes individuales, hablamos de cómo podían ejercer el comercio los nacionales y extranjeros. También hablamos de las exclusiones que había para que se ejerciera el comercio individual y dentro de eso nos quedamos hablando de las personas de derecho público, ¿verdad? Y decíamos que de conformidad con el articulado del Código de Comercio, específicamente con el artículo 13, el Estado, sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, las municipalidades y en general cualquier institución o entidad pública no pueden ser consideradas como comerciantes, pero sí pueden ejercer actividades comerciales siempre y cuando se sujeten a las disposiciones que tiene el Código de Comercio o a lo que ordenen las leyes especiales en la materia. Muy bien. Eso fue lo que vimos en la última clase. Hoy vamos a empezar a conocer al comerciante social. Y para mí, a esta altura del partido, dirían por ahí, es cuando empieza a ponerse muy interesante la clase. Muy bien, ¿quién será este comerciante social? El comerciante social va a ser aquella persona jurídica que va a resultar como efecto de un contrato que contenga una agrupación de personas que están organizadas de alguna forma para aportar bienes o servicios destinados o enfocados en la realización de un bien común. Pero, ojo ahí, este bien común no es un bien común como la finalidad del derecho en sí, porque estamos hablando de que derecho mercantil es una rama del derecho privado, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros de bien común como fines del derecho en general, estamos hablando del bien común general de una población, de una nación, de un estado. Pero cuando estamos hablando ya dentro de la esfera del derecho privado, al hablar de bien común, nos referimos al pequeño círculo o gran círculo, como se pueda ver, dependiendo la envergadura de esta agrupación. Nos referimos al círculo de personas que van a componer a esa persona jurídica resultante, ¿verdad? Esto a través de la creación de una figura jurídica de una sociedad mercantil. Las personas que estén dentro de esa sociedad es ese círculo del que estamos hablando y van a estar unidas mediante una contratación, porque todos van a asumir obligaciones, responsabilidades y van a tener derechos enfocado en el tema que va a versar esa contratación. Lo que se pretende hacer a través de esa figura jurídica va a resultar en obligaciones
y en beneficios para ese grupo de personas que decidió unirse con este fin común y que por lo tanto va a tener repercusiones o consecuencias comunes. ¿Por qué hablamos de repercusiones o consecuencias comunes? Porque todo lo que se logre a través de esta figura jurídica, obviamente una figura jurídica perfectamente constituida, establecida, cumpliendo con los principios del derecho mercantil y con las características del derecho mercantil, ¿sí? Estamos hablando de que va a tener una intención de lucro, que va a cumplir con los principios de la verdad sabida, de la buena fe guardada, los demás principios del derecho mercantil. Pero, ¿qué sucede? Ese bien común del que estamos hablando dentro de esta persona jurídica se va a circunscribir al grupo de personas que conformen la persona jurídica establecida y registrada. Porque aquí ya se aplican también los principios del derecho registral, ¿verdad? Aquí vamos concatenando todas las áreas del derecho para poder ir conociendo lo que de ahora en adelante vamos a saber que es un comerciante social. Y ese comerciante social va a ser ese resultado de esa agrupación de personas que crean una persona jurídica, ¿sí? Ese es el comerciante social. El artículo 3 del Código de Comercio nos habla de las sociedades organizadas bajo forma ese es el comerciante social. Muy bien, podemos ver que tenemos diferencias entre el comerciante social y el comerciante individual. Y para eso, pues no hace falta tener una especialización en derecho, sino que solamente la lógica común, ¿verdad? Que ya estamos pasando de una persona que va a adquirir el carácter de comerciante individual para ejercer el comercio, sujetándose a las normas jurídicas del Estado y de la agrupación de personas que mediante la creación de una figura específica van a constituir un comerciante social. Muy bien. Ya que entramos a saber lo que es un comerciante social, tenemos que entender que nos tiramos de lleno en la clase de hoy a las sociedades mercantiles. Para hablar de sociedades mercantiles, tenemos primero que tener claro aspectos históricos de estas sociedades mercantiles, ¿sí? Es muy importante que conozcamos cómo llegaron a formarse, por qué razón llegaron a formarse, y que conozcamos diferencias entre lo que todos escuchamos que es una sociedad o que es una asociación. Los términos sociedad y asociación regularmente suelen utilizarse como sinónimos, pero ambas entidades pueden realizar actividades lucrativas. Entonces, ahí es donde suelen utilizar esa terminología como sinónimo una de la otra. Pero esta sociedad y asociación tienen una diferencia, ya que aunque ambas son manifestaciones de esa unión, de ese fenómeno de asociación para conformarse ambas entidades, las dos van a tener como que un fundamento, una finalidad diferente. Es una diferencia de género y especie, ¿sí? Esto es en los métodos deductivos de la lógica, ¿verdad? Una diferencia de género y especie. La asociación va a ser un género general y la sociedad se convierte ya
en una especie para utilizar esos métodos de asociación lógicos. Ahora bien, si lo vemos nosotros desde un punto de vista contractual, la sociedad, que es lo que nos va a interesar más que todo en derecho mercantil, la sociedad va a crear un vínculo que va a afectar a todos los socios entre sí, que de alguna manera los va a equiparar o a hacer iguales cualitativamente, o sea, en calidades. Pero la asociación crea un vínculo entre los asociados y la asociación. O sea, el vínculo que se crea en la sociedad es un vínculo entre socios, entre socios. Ahora, el vínculo de la asociación es del socio hacia la asociación. De conformidad con el sistema jurídico nuestro y de conformidad con la normativa también vigente en Guatemala, dentro del Código Civil tenemos que la diferencia entre una asociación y una sociedad va a ser que la asociación no va a tener una finalidad lucrativa, pero la sociedad tiene una finalidad lucrativa y no solo eso, la finalidad lucrativa es el motivo de la existencia de la sociedad. Aunque a veces en la práctica hay algunas asociaciones que practican actividades generalmente lucrativas en la teoría para poder determinar en sí lo que es una sociedad o una asociación. Se entiende que la asociación, dentro de la concepción legal o real que debería de tener, debería estar destinada a actividades que no sean lucrativas. Es este sentido en sí que las asociaciones tiendan algunas a tener un fin lucrativo, lo que confunde a las personas en distinguir de alguna manera lo que es una sociedad con una asociación. Incluso la ley civil en sí lo aclara, pero en la práctica se dan algunas cosas un tanto diferentes. Nosotros vamos a entender que una sociedad va a ser aquella que tenga fines lucrativos en todo momento. Y una asociación, dependiendo del tipo de asociación que sea, no va a tener fines lucrativos, ¿verdad? No va a obtener un lucro o ganancia. No se reparte dentro de sus miembros este lucro o ganancia. No va a servir para aumentar el patrimonio propio de la asociación, lo que obtenga a través de una actividad lucrativa que cumpla. Y los motivos que hay de las personas para la creación de una sociedad o de una asociación regularmente o definitivamente van a ser muy diferentes a los motivos que tengan la agrupación de personas que creen, que funden, que constituyan una sociedad. Y la sociedad siempre, sí o sí, va a tener finalidades lucrativas. Vamos a entender qué es la sociedad civil y la sociedad mercantil, porque hay sociedades civiles y sociedades mercantiles. Y para esto vamos a entender que hay criterios diferentes para diferenciar una sociedad civil y una sociedad mercantil. El primer criterio que aborda la teoría es el criterio profesional, ¿sí? De conformidad con este criterio profesional, una relación jurídica que tiene naturaleza, va a tener naturaleza mercantil cuando el sujeto o los sujetos que intervienen tienen la calidad de comerciantes
de conformidad con el sistema jurídico que prevalezca en ese estado. Por esta razón, era que teníamos que ver, previo a ver lo que es una sociedad civil y una sociedad mercantil, que son los sujetos comerciantes, ¿verdad? El comerciante individual y el comerciante social. Entonces, para una sociedad mercantil, tienen que intervenir sujetos con calidad de comerciantes de conformidad a como estipula o como establece nuestra normativa, que se crean estos comerciantes o que existen estos comerciantes. Va a tener este grupo de sujetos o este sujeto comerciante que tener un tráfico mercantil. ¿A qué me refiero? A tener actividades mercantiles como comerciante para integrar una sociedad mercantil. Su calidad está aprobada porque se encuentra inscrito en un registro de comerciantes o porque se dedica con habitualidad al ejercicio del comercio. De eso va a ser de conformidad con los requisitos que le exija la ley para ostentar pues esa profesión de comerciante. Si no se dan esos presupuestos dentro de las personas que conforman esta agrupación, entonces no estamos ante una sociedad mercantil, sino ante una sociedad civil. Ese es el criterio profesional que nos da a nosotros la teoría. Pero también tenemos un criterio objetivo. Y el criterio objetivo para definir esta diferencia entre la sociedad mercantil y la sociedad civil nos indica que va a depender de la naturaleza jurídica de los actos que cada una de estas sociedades realice. En este sentido, si una sociedad tiene un objeto social o sus objetos sociales constituyen actos calificados por la ley como actos de comercio, ahí va a establecerse la diferencia. Si el objeto de esa agrupación son actos sociales o de beneficio social, estamos ante una sociedad civil. Si los actos que realizan estas personas están enfocados al comercio en sí, estamos ante una sociedad mercantil. Ese es el criterio objetivo, el que deduce, el que explica a través del objeto, por eso es objetivo, a través del objeto que tenga este grupo de personas para crear la entidad jurídica, ahí va a crear esa diferencia o ahí nos va a enseñar esa diferencia entre si es una sociedad mercantil o una sociedad civil. Y por último, en estos criterios para poder diferenciar, tenemos el denominado criterio formal, que también es denominado criterio constitutivo. Y justamente este criterio va a ser el que sea más aceptado por todas las legislaciones modernas y en sí el que es aceptado por el Código de Comercio guatemalteco. En virtud que nuestra ley o nuestro Código de Comercio establece una serie de tipos de sociedades que son consideradas de naturaleza mercantil y que lejos o fuera de esto hay una clasificación que no va a integrar el derecho mercantil, que es una sociedad civil. Entonces, al celebrarse el contrato de sociedad, si dentro de ese contexto de instrumento público se adoptan todas aquellas formas establecidas dentro del Código de Comercio, definitivamente la sociedad va a ser mercantil, ya que es el Código de Comercio el que nos establece todas aquellas pautas, todos aquellos requisitos. ¿Perdón? ¿No? ¿Nadie me quería hablar? Muy bien.
es el Código de Comercio que nos establece todas aquellas pautas, todos aquellos requisitos para poder tener una constitución o una creación formal de una sociedad mercantil. Entonces, este criterio formal o criterio constitutivo nos indica que para encontrar la diferencia entre una sociedad civil y una sociedad mercantil, pues no tenemos más que hacer que ver cómo está constituida esta agrupación, bajo qué términos, bajo qué requisitos, para entender a qué tipo de las dos pertenece, ¿verdad? Si se crea de conformidad con lo que establece el Código de Comercio, estamos ante una sociedad civil, mercantil. Si se crea de conformidad con lo que establece el Código Civil, estamos ante una sociedad civil, aunque sea irrelevante la actividad a que pueda dedicarse esta sociedad civil. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Muy bien, muchas gracias. Bueno, para entender en que nuestra clase precisamente está enfocada, y como les decía, a mi criterio, con muchísimos años de dar derecho mercantil, ahorita es cuando se pone bueno, diría uno, ¿verdad? Cuando se pone buena la clase porque ya entramos en materia plenamente dicho. Y dentro de nuestra clase tenemos que conocer la diferencia, obviamente, entre una sociedad civil, porque ustedes también tienen que ser integrales en los conocimientos de todas las ramas del derecho. Sin embargo, dentro de esta clase no nos vamos a centrar en cómo funciona una sociedad civil, sino nuestro punto toral va a ser la sociedad mercantil. En ese entendido, entonces vamos a ver cuáles son los elementos que tiene una sociedad mercantil. Comprendiendo ya que una sociedad mercantil es esa agrupación de personas las cuales mediante un contrato se unen para la realización de un fin común que va a ser lucrativo, y crean un patrimonio específico y adoptan una de las formas que establece el Código de Comercio, esta misma sociedad mercantil va a tener diferentes tipos de elementos. Dentro de estos elementos vamos a encontrar como primero a los elementos personales. El elemento personal de una sociedad mercantil va a ser la persona individual o jurídica a la cual se le denomina socio. Y en las diversas legislaciones, dentro de estas, incluida la de Guatemala, se exige que esta agrupación o pluralidad de personas exista para conformar una sociedad, ¿verdad? Porque si no, estaríamos ante una empresa mercantil denominada de forma diferente. Por lo tanto, pertenecer a una sociedad le va a dar a cada persona individual la denominación o la calidad de socio o la condición de socio. ¿Y qué es esa condición de socio? Pues esa condición de socio no es nada más y nada menos que la naturaleza jurídica compleja que va a existir entre esa mezcla, entre ese entrelazamiento de derechos y obligaciones de diversa índole, tanto de índole personal, de índole de crédito, que cada socio puede hacer valer o que tiene que cumplir para con esa sociedad, que dentro de la esfera de la autonomía de su voluntad está aceptando estar ahí. Por lo tanto, se le confieren derechos y obligaciones.
pero a la misma vez la sociedad también tiene derechos y obligaciones con el socio, ¿verdad? Hay una interrelación entre el socio y la sociedad. De verdad, podría resultar una relación un tanto compleja o de situaciones conexas, ¿sí? Pero el derecho en sí unifica todas esas situaciones para que cada uno de los socios, dependiendo la figura jurídica creada a través de las figuras jurídicas establecidas en la normativa, que va a tener ciertos derechos y ciertas obligaciones de conformidad con lo que establece la normativa, ¿sí? Estos elementos son los elementos personales. Los socios dentro de una sociedad, que son los elementos personales, van a compartir una igualdad de deberes y una igualdad de derechos. Esto deriva de esa pretensión del socio en una sociedad a tener una igualdad de trato respecto de todos los demás o de todas las demás personas que conforman la sociedad. Y si bien es cierto, esta es la norma general dentro de una sociedad, también pueden existir, dependiendo de la figura jurídica adoptada, algunas excepciones que pueden darse conforme a esa persona jurídica, ¿verdad? Y en cuanto a esas excepciones, hay algunas que podrían hasta excluir a uno o a varios socios de toda la participación en las utilidades o en las pérdidas de la sociedad. Es ahí donde venimos de lo general a lo particular, porque estamos creando ese contexto para poder conceptualizar lo que es una sociedad mercantil, los fines que tiene y la forma de constituirla, que sería lo general, a lo específico, donde tenemos que empezar a diferenciar cada una de las sociedades mercantiles que están estatuidas dentro de la normativa y que las mismas van a plasmar sus particularidades de conformidad con la ley para que puedan regir dentro del tráfico comercial. Y cada uno de nosotros, repito, por tratarse del ámbito del derecho privado, dentro de la autonomía de nuestra voluntad, vamos a decidir crear esta figura jurídica conforme a nosotros nos parezca, conforme nosotros querramos en adelante ser considerados entre las obligaciones y las responsabilidades que va a tener y que va a proyectar esta sociedad mercantil ante la población o ante las personas con las cuales se va a interrelacionar. Muy bien, estos son los elementos personales de una sociedad mercantil, pero también tenemos elementos patrimoniales. Los elementos patrimoniales van a ser el patrimonio y el capital, que son los elementos patrimoniales, ahí sí, de toda sociedad. Ahí hay generalidad, ¿verdad? Dentro de todas las sociedades que se creen, va a haber un patrimonio y un capital que van a constituir los elementos patrimoniales. La sociedad en sí, para que pueda cumplir con el objetivo que tiene establecido en su creación, va a necesitar de fondos propios. Y esos fondos se van a crear mediante los aportes de los socios capitalistas. A este fondo se le va a denominar un capital social. Y ese capital social no es más que la suma del valor de todas aquellas aportaciones o del valor nominal de las acciones en que esté dividido el capital general de una sociedad. El patrimonio social se constituye por
todos los bienes, y esto es muy importante. El patrimonio social se constituye por todos los bienes, derechos y obligaciones de la empresa. Y este patrimonio social va a estar en constante modificación, ¿sí? Y esta modificación va a depender del éxito o el fracaso de la gestión económica que tenga la empresa. Porque como puede aumentar, puede disminuir. Cosa contraria con el capital social, que es una cifra o expresión en sí solo del valor monetario fijo, ¿sí? Que tiene una empresa, relacionado con el monto monetario que tiene una empresa y que va a constituir de alguna manera una garantía para todas aquellas personas que tengan interrelación con la empresa, es decir, para terceros que contraten con esa sociedad y en sí para la sociedad misma. Estos son los elementos patrimoniales. Si no me comprenden algo o si estoy yendo muy deprisa, ustedes me preguntan. Yo aquí estoy para explicarles. ¿Todo está claro? Muy bien, gracias. El que calla otorga, dice. Muy bien. Todo claro como el agua. Me parece perfecto, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ya vimos los elementos personales y los elementos patrimoniales de la sociedad mercantil. Pero como aquí hay una de divisiones y subdivisiones, para que exista esa sociedad mercantil, dijimos que es necesario que exista un grupo de personas, ¿sí? Que creen una sola persona jurídica mediante una contratación, que es la creación de esa persona jurídica. Pero esa contratación es el contrato de la sociedad mercantil. Y este contrato de la sociedad mercantil también va a tener elementos. Dentro de los elementos del contrato de la sociedad mercantil tenemos los elementos personales, los elementos reales, los elementos funcionales y el capital. Del capital también tenemos otra subdivisión y también tenemos reservas de capital, que el capital sí va a tener una serie de subdivisiones. Pero veamos esos elementos del contrato de la sociedad. Cuando hablamos de elementos personales de este contrato, vamos a tener que, por tratarse de una figura jurídica, esos elementos personales van a ser el nombre, la sociedad, el domicilio de los socios, la razón social de los socios o la denominación de esta sociedad, el domicilio de la sociedad, la duración de la sociedad y la finalidad de la sociedad. Muy bien. ¿Alguien de ustedes, para hacerlo un poquito interactivo, alguien de ustedes tiene idea de cómo es este contrato del que estoy hablando? ¿Cómo se realiza? ¿Dónde se inscribe? ¿No se inscribe? ¿Se protocoliza? ¿No se protocoliza? Los escucho. ¿Nadie? No pasa nada, no pasa nada. Ustedes me van a decir, si lo supiera no estaría aquí sentado un sábado en la mañana dedicando mi tiempo a esto, que usted me lo enseñe, ¿verdad? Y tienen toda la razón. Algunos por la práctica lo saben, ¿verdad? Pero no pasa nada porque para eso estoy aquí y además con mucho gusto para explicárselos. Muy bien. Entonces, este contrato de sociedad mercantil es un contrato que se hace
mediante una escritura pública, lo que nosotros de aquí en adelante vamos a conocer como una escritura de constitución o como una escritura constitutiva, porque dentro de ella se va a dejar completamente detallado todo aquello que queremos que sea nuestra sociedad. Desde los elementos personales que nos van a decir el nombre, la nacionalidad y domicilio de los socios de esta sociedad, de la razón social o denominación de la sociedad, del domicilio donde va a funcionar, de la duración, de la finalidad, como hasta aquellos estatutos de cómo va a funcionar una sociedad, de cuándo van a ser a la vida jurídica y si tiene una duración, hasta cuándo va a estar en la vida jurídica, y si no tiene una duración, pues la vamos a crear de forma indefinida, así como va a determinar de alguna manera la forma en que puede o va a morir esta sociedad, los pasos que hay que seguir y quiénes son los llamados a intervenir en lo que podríamos decir después el acta de defunción de esta sociedad. Eso es el contrato de sociedad mercantil, esa escritura constitutiva que nos tiene que detallar de forma minuciosa todo lo de la sociedad. ¿Por qué es importante para ustedes saberlo? ¿Por qué razón? Porque ustedes, cuando estén en su bufete atendiendo a sus clientes, el cliente regularmente llega con uno y le dice, es que yo quiero crear una sociedad, porque yo quiero vender, comprar y esto y lo otro, yo me junté con fulano y queremos hacer una sociedad. Si usted le pregunta a su socio, ¿qué tipo de sociedad quiere? Es muy probable, a su cliente, perdón, ¿qué tipo de sociedad quiere? Es muy probable que el cliente no sepa los tipos de sociedad que podemos crear nosotros de conformidad con nuestra legislación. Y no tiene por qué saberlos, ¿sí? No tiene obligación de saberlo, nosotros sí. Entonces usted le va a decir, ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿Qué es lo que usted pretende hacer? ¿Cuáles son las actividades comerciales que ha venido realizando? ¿Cómo quiere expandirlas o cómo quiere crearlas a partir de ahora? Si es la primera vez que va a realizar este tipo de actividades, usted lo va a interrogar, ¿sí? Porque ahí nace su deber de asesoría para con su cliente, que es el primero que debe de tener nuestro respeto en esta asesoría para poder conducirlo de acuerdo a nuestro conocimiento de los diferentes tipos de sociedades, la que se adapte más, poder a él indicarle cuál es la que se adapte más de acuerdo a las necesidades que él tiene o a las condiciones con las que él quiere que sea creada tal sociedad. Y cuando me refiero a condiciones, me refiero a que tiene usted que hacerle saber a su cliente que los diferentes tipos de sociedades que existen y que son permitidas por la legislación guatemalteca van a estar sujetas a derechos y obligaciones por parte de los socios, pero estos derechos y obligaciones van a ser a veces un tanto diferentes en cada uno de la tipología de las sociedades que tenemos. Entonces, él le va a tener que decir a usted, no, yo eso sí quiero, ese derecho sí lo quiero y sí estoy dispuesto a tener esta obligación, ¿verdad? Pero hay en algunas en que le va a decir, no, así no me gustaría que fuera la cosa, yo solo quiero esto, no quiero lo otro, y ahí va a ser su labor de asesoría para con su cliente. Por lo tanto, es necesario que ustedes conozcan que este instrumento del que les estoy hablando, que es el contrato de la sociedad mercantil, tiene que ser muy claro y explícito por cada uno de ustedes cuando lo faccione en un instrumento público
para que queden integrados dentro de sus estatutos todas y cada una de aquellas cosas que su cliente le pidió y que obviamente sean legales y posibles, ¿verdad? Porque un cliente le puede pedir a usted que ponga ahí que tiene todos los derechos sin ninguna obligación y puede que eso no cuadre dentro de la normativa porque no se puede dejar plasmado de esa manera. Entonces, lo que sí es cierto es que todo aquel error que usted, notario, pueda cometer dentro de este muy importante instrumento que es un contrato de constitución o un contrato constitutivo de sociedad, va a limitar, a tergiversar o a perjudicar los derechos y obligaciones de su cliente en detrimento de terceros. Incluso cada error que usted pueda cometer en este instrumento público puede incluso imposibilitar el nacimiento a la vida jurídica de una sociedad. Y que todos aquellos errores que se manifiesten dentro del instrumento público por uno de los principios notariales solamente se puede arreglar mediante la constitución de otro instrumento público de igual naturaleza, es decir, mediante otra escritura de modificación, de ampliación, de aclaración, de lo que sea, la cual tiene que sufrir todos aquellos efectos de la primera, que son la inscripción, pago de aranceles y todo lo demás. Pero tenemos que entender que todo esto puede retrasar en algún determinado momento esa consecución de fines de su cliente en cuanto a la comercialización, en cuanto a lo que pretendía a través de la creación formal de una sociedad y por lo tanto puede recaer en daños y perjuicios para su cliente que le hagan tener pérdidas considerables por un error que nosotros podamos cometer en un determinado momento. Muy bien, en ese sentido, una vez que conocemos que el contrato de sociedad mercantil es sumamente importante y que debe de hacerse cumpliendo con todos los requisitos del Código de Notariado, que debe de ser un instrumento público que tiene que pasar por los principios registrales de inscripción en el registro correspondiente, vamos a entender que estamos ante un documento de una naturaleza trascendental. Muy bien. Ahí vimos entonces que vimos los elementos personales de este contrato de sociedad. Este contrato de sociedad mercantil también tiene elementos reales y los elementos reales del contrato van a ser el capital, las reservas y las aportaciones que se hagan dentro de esta sociedad. También va a tener elementos funcionales y los elementos funcionales del contrato son el sistema de administración y el nombramiento de administradores, el sistema de liquidación y el nombramiento de liquidadores, la distribución de utilidades y los casos de disolución de la sociedad. Este contrato debe de contener también el capital. El capital no es más que la suma de las aportaciones de los socios, que equivale a un concepto aritmético, ¿verdad? Que es la suma del valor nominal de todas las acciones en que puede estar dividido el capital cuando se trate de sociedades accionadas. Cuando no, pues va a ser el capital de la sociedad, pero no accionado. Y el valor nominal de las acciones también debe de entenderse que aparece dentro del título que los representa. Ahora bien, les decía que el capital
tiene varias subdivisiones o varios aspectos que se deben de considerar y que debemos de conocer. Dentro de ellos van a estar los principios que rigen el capital. El primero de los principios es el principio de determinación. El capital social debe de ser determinado, sí, dentro de la escritura social. La escritura social tiene que indicar de forma clara y precisa cuál es el capital social que tiene, con el que se crea. Otro de los principios es el principio de integración, ya que el capital debe de mantenerse en los valores inicialmente pactados. De esta forma, únicamente debe de modificarse este capital mediante la celebración de una escritura y, como les decía, su consiguiente trámite registral. ¿Por qué? Porque cuando el capital que sustenta la sociedad, que le da ese margen, esa solidez a la sociedad, varía, es obligación de la sociedad declararlo a través de una escritura. Por ejemplo, hay una creación, constitución de una sociedad con un capital de 500,000 quetzales. Este capital de 500,000 quetzales va a influir mucho en el grado de relación que esta sociedad tenga para con terceros. ¿Por qué razón? Porque todas aquellas personas que intenten tener relaciones comerciales con esta sociedad, entiéndase, comprar o vender, adquirir, crear vínculos de negociación, saben que esta sociedad va a estar respaldada por un capital social de 500,000 quetzales. Entonces eso les va a determinar a ellos cuánto van a poder negociar con esta sociedad o, en el dado caso que sean proveedores, hasta cuánto le pueden dar de crédito a esta sociedad para sus negociaciones comerciales sin comprometer de manera imprudente o grave el capital que estén aportando en estas transacciones. O sea, por cuánto va a poder responder esa sociedad en un determinado momento. Porque como sabemos que dentro de los fines del derecho mercantil es que sea lucrativo y oneroso, todos aquellos que tengan relaciones comerciales con la sociedad van a tener el mismo fin, el lucro y la ganancia, porque ese es el giro de las acciones dentro de esta rama. Por lo tanto, no van a arriesgar más allá de lo que la sociedad pueda pagarles en un determinado momento. Por lo tanto, si a esa sociedad en un par de años le ha ido completamente bien y ha tenido un margen de ganancias mucho más allá del margen de la reserva legal del capital y desea incrementar el capital social, y ya no va a ser de 500,000 quetzales, sino que lo va a duplicar a 1,000,000 o lo va a llevar a 750,000 quetzales, el incremento de este capital social debe de hacerse con las mismas formalidades de la constitución de la sociedad, o sea, a través de una escritura de modificación del capital social, la cual debe de llevar su respectivo trámite registral, ¿verdad? Muy bien. Otro de los principios del capital es el principio del desembolso mínimo. Este desembolso tiene que estar regido por el Código de Comercio y, de conformidad con la ley, debe de ser del 25% del capital suscrito, ¿sí? El capital con el que se suscribió la sociedad puede estar dividido de muchas formas, pero este desembolso mínimo no debe de ser, dentro de la legislación guatemalteca, de menos del 25% del capital social que se suscribió.
Siguiente característica o siguiente principio del capital es el principio de efectividad o realidad. Este principio nos indica que para que el capital no sea ficticio, ¿verdad? Porque pueden decir, se pueden unir unas personas en una sociedad y pueden decirle al notario que el notario va a escuchar lo que le digan las personas que a él acudan. Le van a decir, todos vamos a aportar 1,000,000 de quetzales a esta sociedad, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos que ese capital no es ficticio? Porque el principio del capital nos indica que existe este principio de efectividad o realidad, que establece que el capital no sea ficticio, de tal forma que la ley en variadas normas indica que el capital de las sociedades debe de ser real. ¿Y cómo vamos nosotros a poder plantear que el capital es real? Regularmente con la apertura de una cuenta en donde se deposite por lo menos el 25% del capital con que está siendo constituida la sociedad o inscrita a la constitución de la sociedad. Y tenemos por último el principio de unidad, que nos indica que el capital de una sociedad, aunque se encuentre dividido en acciones de igual valor, tiene que entenderse que va a constituir todas estas acciones de igual valor una sola unidad económica que está económica y contable que está al servicio de la sociedad que se está creando. Muy bien, vamos a ver dentro ya de nuestra legislación que el capital se presenta de 3 formas. Pero antes de irme a eso, pregunto, ¿alguna consulta hasta lo que les he dicho o estamos claros? En mi caso, todo bien. Muchas gracias, doctor. A En mi caso, ustedes todo claro, licenciado. me alegra mucho. Perdón, ¿se me escucha bien ahí, licenciado? ¿Sí? Sí, gracias. Fíjese que lo que yo estoy viendo con esto es que quizás el tema de asesoría, tal vez por parte de algunos, no es muy buena. Porque yo he escuchado, por ejemplo, hace un tiempo yo quería formar una sociedad anónima. Y realmente, pues, solo le dicen eso, miren, necesita como mínimo 5,000 quetzales para Para capital. fundarla, para Y crearla. la va a hacer. Pero ahora con eso que usted me habla de la escritura, de tener que ampliar eso, yo me pongo a pensar, si voy a empezar a vender mercadería y quizás la mercadería son de unos 100,000, 200,000 quetzales, entonces realmente, y si esa mercadería es con dinero propio, que lo empezar a meter, tendría que cambiar la escritura previo a empezar a hacerlo, ¿no? O desde un inicio tener que suscribir el capital por casi ese monto que voy a tener en inventarios. Si Eso lo es lo que yo tienen entendí. inventario, sí. Ahorita vamos a ver cómo nosotros dentro de nuestra legislación tenemos dividido el capital. Pero usted puede crear, y es que sí, es a lo que yo me refiero, licenciados. Lamentablemente, aquí todo lo minimizamos y lo simplificamos, y eso es parte de una mala asesoría, ¿sí? Otra cosa es que se da muy de moda, y justamente yo hablaba el miércoles, creo que fue con unos colegas, de que esta expansión de la carrera de Derecho a que salgan tantísimas personas sin la preparación adecuada hace que de alguna forma exista una competencia desleal dentro del mercado, ¿verdad? Porque ese fin de tener los ingresos por su carrera o de adquirir la experiencia en la calle hace que no exista una competencia leal contra abogados que están realmente más preparados. Entonces hay abaratamiento de costos o simplificación de hechos. En ese sentido, viniendo a lo que usted me dice,
es lamentable que esa asesoría no se dé por parte de nosotros a nuestros clientes, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que usted, como usted mismo lo acaba de decir? Usted va, pide la asesoría y le dicen, sí, ahí con 5,000 quetzales que tengas, abrís tu sociedad, pero no le explican a usted cómo va a funcionar el capital dentro de esa sociedad, los riesgos que usted va a correr. ¿A eso se refería, licenciado Edwin? También, por ejemplo, eso, cómo se va, en todo caso, cómo se va a terminar esa sociedad. El hecho de tener que estar haciendo actas por lo menos una vez al año, no sé, es junta que tienen que hacer. ¿La Y un asamblea? montón de más responsabilidades que, digamos, si es algo pequeño, lo hace más complejo, digamos. Entonces, en toda esa parte es la que yo ahorita estoy entendiendo que realmente no le dicen. Si usted mira incluso en los TikTok, hasta menos le cobra como 4,000, 5,000 por hacerle eso y aparte pues lo que tiene que poner de reserva de capital. Pero gracias, licenciado. Con todo gusto, licenciado. Pues realmente esa es mi función, ¿verdad? Esa es mi función, hacerles ver a ustedes, porque si bien es cierto, se van a ir a encontrar con un mercado duro allá afuera, porque hay demasiada competencia, tenemos que recordar que nosotros no podemos bajar nuestros estándares como profesionales solo a lo monetario y competir por algo económico. Les decía que estuve hablando con unos colegas esta semana justamente en una reunión y me dice, es que es increíble, me dice, que los abogados que están iniciando están cobrando hasta 600 quetzales por una primera declaración. Y yo me quedo, o sea, ¿quién en su sano juicio por una audiencia de primera declaración, sea la hora que sea, va a cobrar 600 quetzales? Yo, abogada, no. Yo por lo menos, mi tarifa personal, por mi experiencia, por mis años de experiencia, por mi conocimiento, y por la garantía del trabajo que yo le voy a ofrecer a mi cliente en la asesoría, yo lo mínimo que le puedo cobrar a una persona, lo mínimo por una primera declaración son 4,500 quetzales en una audiencia de primera declaración. Pero le estoy garantizando un trabajo a conciencia con conocimiento. ¿Sí? Entonces, es difícil competir contra los 600 quetzales que está cobrando un abogado que se graduó ayer, pues. Pero es lo que yo necesito que entendamos, que nosotros a través de nuestros conocimientos reales, de nuestro entendimiento de los procedimientos, tenemos que hacer la diferencia para poder dar la asesoría necesaria al cliente y nos vamos a sentirnos mal por cobrar esa asesoría porque estamos transmitiendo nuestros conocimientos que garanticen una efectividad del cumplimiento de necesidades que está pidiendo nuestro cliente. Muy bien. Entonces, en nuestra legislación, ya que vimos todos los principios que tiene el capital dentro de una sociedad, en nuestra legislación, el capital puede presentarse de 3 formas. ¿Cuáles son estas 3 formas? El capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. Cuando hablamos del capital autorizado, el artículo 88 del Código de Comercio nos indica que el capital autorizado es esa suma máxima que la sociedad tiene para poder emitir acciones sin necesidad de formalizar un aumento de capital. El capital social podrá estar total o parcialmente suscrito al constituirse la sociedad y debe de expresarse en la escritura constitutiva de la sociedad. Ahí nace el capital autorizado. La otra forma de presentarse es el capital suscrito. Y el capital suscrito va a ser el número de acciones que los accionistas van a tomar para sí al momento de la constitución de la sociedad. O sea,
es el capital que los socios se obligan a ellos mismos a aportar a la sociedad. Y este capital suscrito puede pagarse total o parcialmente según sea el caso. En el contrato que se hace se debe determinar el plazo por el cual los socios van a pagar el capital suscrito y a partir de cuándo va a correr ese plazo. Según el artículo 89 del Código de Comercio, al momento de suscribir acciones es indispensable pagar por lo menos el 25% del valor nominal de esas acciones. De eso estamos hablando cuando decimos que existe un capital suscrito. Y por último tenemos en las formas de presentarse el capital pagado. Y el capital pagado es lo que realmente los socios han aportado a la sociedad, lo que es tangible, visible. El capital pagado debe de ser inicial de por lo menos 5,000 quetzales, como estábamos hablando con el licenciado hace un momento, con las excepciones de las modificaciones que ha tenido el Código de Comercio cuando hablamos de la nueva o innovadora sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Pero dentro de las sociedades de la normativa nacional e internacional, el capital pagado debe de ser de por lo menos un 25% de lo que estamos nosotros suscribiendo. ¿Sí? Muy bien. Claro, las tres formas en que se presenta el capital dentro de una sociedad: el autorizado, el suscrito y el pagado. ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos a ver ahora entonces lo que es la reserva del capital. La reserva del capital son esos porcentajes de las utilidades netas que obtiene una sociedad dentro de un ejercicio fiscal, ¿sí? Esas utilidades que ya en sí de forma neta le están quedando a la sociedad dentro de un ejercicio fiscal. Déjenme un momentito. Dentro de un ejercicio fiscal y que la sociedad tiene que retener de alguna forma para poder apuntalar la existencia y efectividad del capital social. Las reservas pueden ser voluntarias o legales. Las voluntarias, como su nombre lo dice, va a ser única y exclusivamente pues si ustedes dentro de su sociedad la quieren hacer. Ahora, las reservas legales son una obligación legal de mantener un porcentaje de las utilidades netas dentro de esa reserva. Y va a llegar un momento que ya les voy a explicar que cuando esa reserva legal excede un porcentaje puede ser capitalizada, o sea, la pueden ustedes, ese ahorro, por decirlo, esa reserva legal que ustedes tuvieron, la pueden incluir para aumentar el capital social de la sociedad. Entonces, estas reservas de capital pueden ser voluntarias o legales. De esa totalidad de utilidades netas que obtiene una sociedad durante un ejercicio fiscal, debe de separarse anualmente el 5% como mínimo para una reserva legal, ¿sí? El 5% como mínimo. Esa reserva legal no puede ser distribuida de ninguna forma entre los socios, sino hasta que se liquide la sociedad. O sea, va a ser como un ahorro que se va a mantener ahí hasta que se liquide la sociedad. Pero puede capitalizarse, o sea, puede integrar el capital de la sociedad cuando exceda el 15% del capital al cierre del ejercicio inmediato anterior. O sea, si ya esas reservas y ese ahorro que tenemos excede de un 15% de lo que tenemos en nuestro capital en la sociedad,
antes del cierre del ejercicio fiscal, o sea, antes de que se celebre la Asamblea Anual General de la Sociedad, se puede proponer que se capitalice eso que tenemos de más y podamos mantenernos con la reserva legal del 5% de nuestro capital, de nuestras ganancias, perdón, que nos indica la ley. Para esto, por favor, se van despacio y como les pedí que tuvieran aquí conmigo o con ustedes para cuando estemos juntos su código de notariado, perdón, su código de comercio, necesito que por favor me lean los artículos 36 y 37. Puedo ver nuevamente. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién me puede apoyar con la lectura de los artículos que indiqué, por favor? Artículo 36 y 37 del Código de Comercio. Licenciado Elvin. Buenos días, maestra. Artículo 36, reserva legal. De las utilidades netas de cada ejercicio de toda sociedad deberá separarse anualmente el 5%, como mínimo para formar la reserva legal, con excepción de las sociedades de emprendimiento que no están sujetas a esta obligación. Artículo, no sé si puedo continuar con el siguiente. Continúe, por favor. Gracias. Artículo 37, capitalización de la reserva legal. La reserva legal no podrá ser distribuida en forma alguna entre los socios, sino hasta la liquidación de la sociedad. Sin embargo, anualmente podrá capitalizarse el excedente del 5% de la misma cuando la reserva legal anual exceda el 15% del capital pagado al cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de la obligación de la sociedad de seguir separando el 5% anual correspondiente a la reserva legal a que se refiere el artículo anterior. Cualquier disposición o convenio contrario al presente artículo será nulo y en cuanto a las cantidades provenientes de la reserva legal que fueren indebidamente repartidas, se estará a lo dispuesto en el artículo 35. Muchas gracias, licenciado Elvin. Esto nos quiere indicar de que debemos actuar con esa reserva legal del 5% que establece la ley como obligación de la sociedad por cualquier caso que se dé en la sociedad. Y cuando los socios en la autonomía de su voluntad hacen algo diferente, indica el Código de Comercio, pues nos remite también a lo que indica el artículo 35, que son las utilidades no causadas, que nos dice: queda prohibida la distribución de utilidades que no se hayan realmente obtenido conforme al balance general del ejercicio. Aparte de las utilidades del ejercicio social recién pasado, también se podrán distribuir las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Los administradores que autoricen pagos en contravención de lo anterior y los socios que los hubieran percibido responderán solidariamente de su reintegro a la sociedad, lo que podrá ser exigido por la propia sociedad, por sus acreedores y por los otros socios. Muy bien. En ese sentido, se establece que esta reserva legal definitivamente es obligatoria porque la ley así
lo determina. Ahora bien, como hablábamos de las reservas de capital, porque estamos hablando en sí del capital, también decíamos que hay unas reservas voluntarias. Y las reservas voluntarias, como no estamos obligados por ley a realizarlas, esas pueden ser decididas por los socios y serán las utilidades acumuladas, no repartidas o cualquier otra reserva de capital que así deseen realizar los socios en la autonomía de su voluntad. Muy bien, continuando entonces con el tema del capital, dentro de una empresa también puede presentarse, o dentro de una sociedad también puede presentarse la pérdida del capital, ¿sí? Veamos, por favor, lo que nos fundamenta el artículo 32 del Código de Comercio. Quien sea tan amable de leérmelo. Yo lo tengo. Por favor. De acuerdo. Artículo 32, pérdida de capital. Si hubiera pérdida de capital de una sociedad, este deberá ser reintegrado o reducido cuando menos en el monto de las pérdidas, antes de hacerse repartición o distribución alguna de las utilidades. Gracias, licenciada. Muy bien, nos queda claro entonces. Si existe una pérdida de capital de una sociedad, este debe de ser reintegrado o reducido cuando menos en el monto de las pérdidas antes de hacerse la repartición o distribución alguna de las utilidades. ¿Qué quiere decir? Si existió esa pérdida, los socios pueden reintegrar lo que haga falta para mantenerse con lo que dice su escritura constitutiva de sociedad, y esto debe de realizarse antes de hacerse la repartición de utilidades. Y si no desean hacerlo así, los socios deben de hacer una escritura de modificación del capital, obligatoriamente, porque existe una diferencia entre lo que tenían consignado en la escritura constitutiva y lo que tienen ahora con la pérdida, ¿verdad? Y esto debe de realizarse antes de hacer el reparto de utilidades. Muy bien. Ahora bien, si la pérdida que exista del capital sobrepasa el 60% de ese capital social, el efecto inmediato que hay es la disolución y la liquidación de la sociedad. De eso tenemos que tener plena seguridad. Cuando la pérdida sobrepasó ese 60%, pues no queda de otra que liquidar, diluir y liquidar la sociedad. Muy bien. Ahí tenemos entonces nosotros todo lo relacionado con el capital dentro de una sociedad mercantil. Si no hay ninguna pregunta, pasamos a conocer las acciones. Licenciado Elvin, ¿qué manda? Disculpe, licenciada, me parece muy interesante esta parte que usted está abordando. ¿Algún ejemplo que se haya vivido en Guatemala, como por ejemplo el tema de los bancos o otro tema que sea de relevancia y que podamos entender cómo en la práctica se vive esa realidad? ¿Con la pérdida de capital social me está hablando? Así es. Realmente ahorita me agarró en fly, porque no tengo ahorita un ejemplo claro, pero creo, no estoy tan segura, creo que recordarán ustedes la situación del caso Bancafé. Precisamente a ese me refería. Ajá, díganos. Por ahí creo que va la situación real, aunque recordemos que partes de ese expediente y de ese caso, algunas tengo entendido han desaparecido y otras tengo entendido están bajo reserva, por lo que no podemos pues recitar el expediente en sí,
Sí recuerdo allá a lo lejos que cuando inició el caso se hablaba de defraudación, se hablaba de estafa, se hablaba de una serie de delitos, pero creo que lo que inició el caso en sí fue que a través de cualquiera de las figuras delictivas, que no puedo asegurar cuáles fueron porque no tengo el expediente o no lo vi, cuáles fueron las figuras delictivas creadas por las personas involucradas en ese momento, sí hubo una pérdida del capital que jamás fue declarado y que jamás fue reintegrado a este capital de la sociedad, y esa sociedad pues mantuvo el engaño a las personas que estaban asociadas porque había como que estaban distribuyendo las cosas o los fondos hacia donde no era, desfalcando de esta forma la sociedad en sí, no manteniendo los principios del capital como se establece en la normativa. Pero solo se me viene esa idea. No puedo darle un caso concreto de que así haya sido, porque según entiendo, aún tenemos pendiente un fallo definitivo dentro de ese caso. Pero por ahí iría, licenciado Elvin. Muchas gracias, licenciado. Con todo gusto. Doctora, Licenciada, maestra, disculpe. Es que no fui yo el que opinó, no que fue el otro compañero. Yo había levantado la mano. Perdón, pero usted levantó la mano también, ¿verdad? Por eso, discúlpeme. Sí, no, yo siempre levanto la mano, no me gusta intervenir si no levanto la mano, ¿verdad? Por respeto a los compañeros, pero únicamente en eso mismo iba mi intervención, maestra. Por cierto, lo mismo de Bancafé le iba a comentar, ¿verdad? De que posiblemente las personas que estaban administrando el dinero, pues hicieron alguna mala inversión y cuando ya se vieron comprometidos, definitivamente comenzaron a engañar a todas las personas que estaban como cuentaviente. Yo conozco algunas personas, pero bien, en ese sentido iba. Gracias, maestra. Muchas gracias. Sí, perfectamente, licenciado. A ambos. Licenciado Osman, ¿qué manda? gracias doctora, buenos días. Buenos días. En función al Banco del Café. Sí. Ese fue un tema que se podría decir que se dio a la luz a voces abiertas, fue en el año 2006, creo yo. Les comento, eso ya venía desde el año de los 93, 95, 98. Fue cuando quebró el grupo Vipasa, grupo Corpico. Desafortunadamente, para esconder la pérdida, ellos lo tiraron a unas cuentas por cobrar a afiliadas internacionales. En esa época eran millonadas, 30 millones de dólares más o menos, se pasa todavía. Desde ahí empezó el colapso, fue cuando se trajeron al plato también, perdón que hable así, o sea que trajeron a la quiebra a Multibanco, que fue del grupo Fisher. Y de así, desafortunadamente, cuando en la época del superintendente Billy Zapata, que eran intereses políticos económicos, dieron a conocer la pérdida, fue cuando se declaró en quiebra Banco del Café. Y actualmente está Guayo González todavía encarcelado. Interesante. Muchísimas gracias por ilustrarnos con eso, licenciado Osman. Sí, se han dado una serie de figuras legales ahí que pues han permitido que no se esclarezca y sobre todo que no se indemnice de las pérdidas realizadas en ese caso en específico, pero que nos llevan a poder hacer una comparación contra la teoría que estamos explicando ahorita, contra lo que nos indica la normativa y con un caso real que era lo que nos estaban pidiendo que hiciéramos, perdón, que no sé por qué hay tantos cohetes por aquí afuera, que nos estaban pidiendo que hiciéramos una analogía. Muchísimas gracias. ¿Alguien que quiera intervenir más? Muy bien. Entonces, por cuestiones de tiempo, nos quedamos hasta aquí el día de hoy y en la próxima clase iniciamos, bueno, siempre, ¿verdad? Nos vamos a nuestro repaso de la clase anterior, pero iniciamos con lo que son las acciones dentro de una sociedad y todo lo relacionado a las acciones. Hoy vimos de forma detallada, que me interesaba mucho que lo viéramos, esta parte importante de las sociedades, que es sus elementos. Bueno, llegamos a la sociedad mercantil, vimos sus elementos, pero ante todo vimos
cómo es que está regido el capital dentro de una sociedad. Con un fuerte abrazo, les deseo un muy buen fin de semana, que descansen, que estén muy bien y en el nombre de Dios nos vemos el próximo sábado por acá. Doctora, bendiciones.